Muy bien, el ejercicio 7.16 dice lo siguiente. Como una aproximación razonable que cumple con la ley de Hooke, los tendones son fibras elásticas resistentes que sujetan los músculos a los huesos. En pruebas de laboratorio sobre un tendón específico se encontró que cuando un objeto de 250 gramos cuelga de él, el tendón se estira 1.23 centímetros. Calcule la constante de fuerza de este tendón en newton partido de metro. Debido a su espesor, la tensión máxima que este tendón puede soportar sin romperse es de 138 newtons. ¿Cuánto puede estirarse el tendón sin romperse y cuánta energía se almacena en ese punto? Muy bien. Ven que tenemos algunos datos importantes. Primero, pues, la ley de Hooke. Ahorita describimos qué es la ley de Hooke. Aquí vemos, bueno, pues que un tendón se aproxima a un resorte. Acá nosotros lo podemos aproximar como si fuera un resorte debido a que tiene la capacidad de estirarse o comprimirse. Y miren que en una primera situación o en un primer escenario nos están diciendo que a ese tendón se le coloca una masa de 250 gramos que cuelga de él y el tendón debido a esa masa va a estirarse 1.23 centímetros. Entonces, con estos dos datos, con esta masa y con este desplazamiento o con ese estiramiento, nos piden calcular la constante de fuerza en newton partido de metro. ¿Listo? En el segundo caso o en el segundo escenario, pues con la constante de fuerza que nosotros calculamos en el primer inciso y con esta fuerza máxima que puede soportar, podemos calcular cuál es el estiramiento máximo sin que se rompa. Entonces, antes de comenzar a resolver el ejercicio, creo que es importante establecer algunas cosas. Por ejemplo, la ley de Hooke. La ley de Hooke básicamente es una expresión matemática, un postulado que establece que la fuerza necesaria para estirar o comprimir un resorte es proporcional o directamente proporcional a la distancia que se desplaza de su posición de equilibrio, siempre que no supere su límite elástico, es decir, siempre que no se rompa. ¿Ok? La ley de Hooke matemáticamente nosotros la podemos definir de la siguiente forma. Nosotros podemos decir que la ley de Hooke es descrita mediante esta formulilla que les voy a colocar por acá. La fuerza es directamente proporcional a menos K por X, donde esta K que está aquí es la constante de fuerza. Esa constante de fuerza básicamente lo que nos indica es qué tan duro o qué tan rígido es el resorte. Si esta constante de fuerza es muy grande, quiere decir que ese resorte es muy rígido, es muy difícil de formarlo. Entre más grande sea hasta acá, más difícil es estirar o comprimir ese resorte. Entre más pequeñito sea el valor de esta K, más fácil es estirarlo o comprimirlo. Es decir, es menos rígido y es, por ende, más deformable, si lo queremos ver de alguna forma. F es la fuerza y X es ya sea el estiramiento o la compresión, digamos la distancia o el desplazamiento que recorre para deformarse. Este menos que está aquí, tal vez ustedes se están preguntando de dónde sale. Ese menos, simple y sencillamente lo que nos indica es dirección, ¿ok? Básicamente la fuerza elástica que estaría ejerciendo el resorte para regresar a su posición de equilibrio es una fuerza opuesta a la que nosotros aplicamos sobre el resorte, ¿ok? Ese menos lo que nos indica es que se está oponiendo, digamos, a lo que nosotros le estamos haciendo a él, ¿ok? Entonces, vean que en el inciso A, lo que nos preguntan a nosotros es por la constante, ¿ok? Entonces, a partir de esta formulita vamos a encontrar la constante. Entonces, en este caso, el menos lo voy a quitar porque vamos a ver, evidentemente, no hay una, no hay una constante negativa. Entonces voy a dejar eso en términos de valor absoluto. ¿Ok? Voy a dejar eso en términos simplemente de una magnitud para, este, para evitar alguna confusión. ¿Ok? Entonces voy a dejar simplemente la fórmula como si fuera una magnitud. ¿Ok? Nada más. Tendríamos entonces que la fuerza es directamente proporcional al producto de la constante del resorte o la constante de fuerza por X. Y de acá, en el inciso A, lo que me interesa despejar o lo que me interesa conocer es precisamente cuál es el valor de esa constante. Entonces, déjenme nada más por acá mover esto un segundito. Ujú. Vamos a mover esto. Vamos a ver.
Hacemos esto un poquito para abajo y vamos a colocar por acá inciso A. Ujú. Entonces, pues vamos a tener simple y sencillamente que despejar esa K de ahí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar algo como esto. Nos va a quedar, recuerden que aquí lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. Quiero despejar K, entonces voy a dividir ambos miembros entre X. Ujú. Y vamos a tener entonces que la fuerza dividido entre el desplazamiento es igual a la constante del resorte. Pero aquí puede ser que nosotros tengamos una duda. ¿Cuál es esta fuerza? Esa fuerza no me la están dando. Lo que me están dando a mí simple y sencillamente es una masa. Pero hagamos un diagrama de cuerpo libre pequeñito. Simplemente representativo para ver qué es lo que está pasando. Supongamos que esta cajita es la masa y supongamos que esta línea negra es el tendón. ¿Ok? Supongamos. Es más, voy a hacerlo como si fuera un resorte, tal vez más sencillo. Bueno, aproximadamente un resorte. ¿Ok? Supongamos. Entonces, vean que sobre este resorte que estaría acá, la fuerza que está actuando es el peso de esta caja. Y recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Es decir, esta fuerza que está aquí, ¿ok? Esa fuerza que está ahí es el peso que tiene el objeto que está colgando del tendón, ¿ok? Entonces vamos a reescribir esto de la siguiente forma. Vamos a tener que la constante del resorte va a ser igual a la fuerza, que esa fuerza es lo mismo que nosotros tengamos el peso, y el peso es masa por gravedad, dividido entre X. Y aquí lo único que hacemos es pues sustituir los valores. Entonces vamos a tener que la constante va a ser. Aquí algo importante, chiquillas, chiquillos, vean que esta masa está en gramos y este desplazamiento o ese estiramiento está en centímetros. Y vean que nos están pidiendo esa constante en newton partido de metro. Entonces, recuerden que la masa, siempre, a menos que el ejercicio nos diga otra cosa, ¿verdad? Y siempre que estemos manipulando ecuaciones, a menos que el ejercicio nos diga otra cosa, tenemos que utilizar las magnitudes, todas, ya sea masa, ya sea tiempo, ya sea desplazamiento, velocidad, en términos del sistema internacional de unidades. Entonces, esta masa la tenemos que expresar en kilogramos y este estiramiento lo tenemos que expresar en metros. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer eso. Recuerden que esta masa, esos gramos, lo podemos expresar en kilogramos simplemente multiplicando por 10 a la menos 3, ¿ok? O dividiendo entre 1000, como ustedes prefieran. Yo prefiero multiplicar por 10 a la menos 3. Y estos centímetros que están acá lo podemos expresar como 1.23 dividido entre 100, o 1.23 por 10 a la menos 2. Es lo mismo. Yo en este caso prefiero utilizar, o en la mayoría de los casos prefiero utilizar notación científica. Entonces sería masa 250 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por la gravedad, 9,81 metro entre segundo cuadrado. Todo esto dividido entre el estiramiento, que es de 1.23. 1.23 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que kilogramo por metro entre segundo cuadrado es newton, y ese newton lo estamos dividiendo entre metro, que es la unidad, digamos, newton por metro es la unidad que se utiliza para expresar la magnitud de una constante del resorte. Entonces, pues vamos a meter eso en la calculadora a ver cuánto nos da, porque no tengo el cálculo hecho. Ya les digo cuánto da eso. ¿Qué dice la calculadora? Vamos a estar por aquí. Sería, ya les digo cuánto, 250 por 10 a la menos 3 por 9,81 dividido entre 1.23 por 10 a la menos 2. Eso a mí me da 139,4 eh, 139,4 newton partido de metro. Pero como estamos utilizando tres cifras significativas, lo vamos a dejar simplemente como 199. 199, vamos a poner esto un poquito mejor. 199 newton partido de metro. Esta sería la solución al inciso A. ¿Ok? Ahora fíjense que el inciso B lo que nos pregunta es
pues por el estiramiento máximo que puede resistir ese tendón antes de romperse. Entonces, vean que vamos a usar la misma fórmula. Y vean que esa constante de fuerza que nosotros calculamos en el inciso A nos va a servir para calcular lo que nos preguntan en el inciso B. Entonces, la ley de Hooke, de nuevo, voy a utilizar simplemente la formulita em, omitiendo el menos porque lo que me interesa simplemente saber es la magnitud que se va a estirar, ¿ok? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener pues la fuerza, vamos a poner esto en negro, vamos a tener que la fuerza es igual a la constante del resorte por la distancia que se deforma o que se comprime o que se estira. Ahora aquí me interesa saber cuál es este valor de x. Entonces lo que voy a hacer es dividir ambos miembros de la ecuación entre k. Se me van a simplificar estas k y me va a quedar entonces que la fuerza dividido entre la constante del resorte o la constante de fuerza es igual a ese desplazamiento. Donde esta fuerza que está aquí es la fuerza que nos da en el ejercicio, los 138 newtons, 138 newtons, y esta constante del resorte son los 199 newton partido metro que nosotros calculamos anteriormente. ¿Ok? Entonces simplemente sustituimos los valores en la fórmula. Vamos a tener que ese estiramiento máximo va a ser 138 newtons dividido entre 199 newton partido de metro. Se me cancela newton con newton y por la propiedad distributiva este metro viene para arriba y vean que lo que estamos midiendo es un desplazamiento. Entonces ese desplazamiento tiene que estar medido obviamente em, en metros, ¿verdad? Por el análisis dimensional. Entonces, pues vamos a meter esto en la calculadora a ver cuánto nos da. Sería 138 entre 199, eso nos da 0,693. ¿Ok? Lo podemos dejar en metros, lo podemos a pasar a centímetros. Yo lo voy a dejar en metros. El ejercicio no nos especifica a nosotros en qué unidades. Entonces, generalmente cuando el ejercicio no especifica en qué unidades hay que dar el resultado, pues yo lo dejo en las unidades del sistema internacional. Si me dice que lo dé en centímetros, en metros, en kilogramos, en pies, en yardas, lo que sea, pues se hace la conversión. Si no, pues no. Ahora ya queda a criterio de ustedes. 0,693 metros. Eso es lo máximo que se puede estirar ese tendón. Y bueno, pues dentro del mismo inciso B nos preguntan pues cuánta energía se almacena en ese punto. Recuerden ustedes que cuando un resorte, aquí estamos modelando el tendón como si fuera un resorte. Entonces recuerden que cuando un resorte se estira o se comprime, él almacena energía potencial elástica. La energía potencial elástica nosotros la podemos calcular de forma muy sencilla. Hay una formulilla que nos dice a nosotros que la energía potencial elástica es igual a un medio, vamos a poner esto así, es igual a un medio de la constante del resorte por esa deformación al cuadrado, ¿ok? Por ese estiramiento o esa compresión al cuadrado. Y vean que pues, lo único que hay que hacer es sustituir los datos. Entonces vamos a tener que la energía potencial elástica va a ser igual a un medio por K, que K es 199 newton partido de metro, por X cuadrado. Ujú. Que X cuadrado sería este X que nosotros acabamos de calcular, que es lo máximo que se puede estirar. Es decir, esta va a ser la energía potencial elástica máxima que puede almacenar este tendón, ¿ok? Modelándolo como si fuera un resorte. Esto lo multiplicamos por 0,693 metros y esto tiene que ir al cuadrado. Recuerden que la energía, la energía la podemos expresar en newton por metro y newton por metro lo mismo que Julio. ¿Ok? Entonces vean que aquí me va a quedar newton partido de metro por metro cuadrado. Entonces un metro de estos se me va a cancelar. Vamos a ver. Un metro de estos se me va a cancelar con el metro de abajo. Me va a quedar entonces newton por metro. Y recuerden que newton por metro es julios, que es la unidad, o joules, que es la unidad con la que se mide la energía. Ok, entonces metemos esto en la calculadora, vamos a ver cuánto da.
Sería un medio por 199 por 0,693 al cuadrado. Eso nos da 47, podemos redondear a 47,8. O sea, 47,8 julios, ¿ok? Esta sería la solución al ejercicio 7.16 del libro Física Universitaria Semansky, decimocuarta edición, volumen uno, y esto es el tema conservación de energía, que es el capítulo 7.